Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo especial sobre el 8M y mujeres artistas. Un vídeo que me hace especial ilusión presentar y dedicado a las 3 mujeres con las que vivo en casa. Vamos a hablar de las mujeres artistas que han sido borradas de la historia del arte. Por ejemplo, en el temario de selectividad de Aragón, de 100 obras, ninguna está hecha por mujeres. Estoy yo en las reuniones de coordinación diciendo todos los años que pongan alguna y al parecer no me hace ningún caso. Así que sirve este vídeo también como reivindicación de esto, de que las mujeres han sido borradas de la historia del arte y no aparecen, incluso hoy en día en los temarios de historia del arte. Vamos a hacer un repaso histórico por todas las etapas de la historia viendo cómo hay mujeres. Por ejemplo, en la prehistoria es bastante probable que el arte prehistórico fuese hecho por mujeres en gran parte. Siempre se presenta al autor de Altamira como un hombre, ¿no? Yo vi un vídeo de una arqueóloga diciendo el Picasso de su época, ¿no? Pero no sabemos si fue una mujer. No lo podemos saber. Lo que sí que sabemos seguro es que muchas de las manos pintadas son de mujeres, porque los hombres, según parece, y yo me he enterado ahora, tenemos el anular más alto que el índice. Y las mujeres lo suelen tener igual. Entonces hay muchas manos adultas que tienen estos dedos iguales. Así que es probable que muchas mujeres pintoras de las cuevas fuesen mujeres. En el arte antiguo no tenemos prácticamente nada de pintura. Sin embargo, Plinio el Viejo recogió el nombre de 5 mujeres pintoras. Y de esas 5 mujeres pintoras, al menos tenemos una obra que es probable que tengamos hoy en día, que es Helena de Egipto. Helena de Egipto pintó la batalla de Isos, Alejandro Magno derrotando a Darío de Persia. Y ese cuadro fue representado con un mosaico en Pompeya, muy cerca de donde vivía Plinio el Viejo, que de hecho hizo una exposición para salvar a los pompeyanos de la explosión del Vesubio. Y que es lo que hace que admiremos este mosaico maravilloso que rememora una pintura original del siglo III a.C., probablemente de una pintora, de esta Helena de Egipto del siglo IV a.C. En el arte prerrománico tenemos el nombre al menos de una iluminadora, de En o Ende, que iluminó, hizo los dibujos coloreados del Beato de Jerónimo. Es decir, arte prerrománico, arte muy antiguo, antes incluso del románico. Ya en la época del románico tenemos a Errada de Landsberg, una abadesa de un monasterio de Alsacia, que hizo en el siglo XII el Hortus Deliciarium, algo parecido a el Jardín de las Delicias, que escribió y iluminó. Es decir, hizo los dibujos, estos maravillosos dibujos de la salvación y del infierno, probablemente obra de esta abadesa del siglo XII. La obra original se perdió en la Guerra Franco-Prusiana en 1870, pero conservamos unas buenas reproducciones que nos permiten hacernos una idea de la obra original. Seguimos sin tener nombres de mujeres, apenas hay nombres de mujeres en el gótico o en el románico, pero llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento ya tenemos muchas mujeres. Muchas de ellas son hijas de pintores. Por ejemplo, tenemos el caso de Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola es hija de un pintor italiano que se asentó en la corte española. Tenemos cuadros maravillosos de ella. Por ejemplo, fijaros este cuadro de ella y sus hermanas jugando al ajedrez, ¿no? Y muchos de sus retratos pintados en la corte española, retratos de Felipe II, de la reina, de las infantas, fueron atribuidos durante muchísimos años a otros pintores. ¿Por qué? Porque ella estaba en la corte pero no podía firmar las obras. Los pintores de la época no habrían permitido que una mujer hubiese pintado obras y más si no pertenecía a los pintores de cámara. Entonces pintaba pero no firmaba. De tal manera que muchos de esos cuadros, hoy en día sabemos que son de Sofonisba, pero en aquella época se atribuyeron a muchos otros pintores. Todos hombres de la época. Esta pintora vivió más de 90 años y fue incluso retratada por Van Dyck, un pintor barroco. Así que nos sirve de enlace con el barroco. Otra pintora del Renacimiento, que fue una pintora profesional italiana y que se firmaba sus obras, era Lavinia Fontana. En el barroco tenemos a Artemisia Gentileschi, otro caso muy particular de mujer artista borrada de la historia del arte. Era una pintora en la onda de Caravaggio, hija también de un pintor, que fue violada por Agostino Tassi, cuando tenía 18 años. Un proceso del que tenemos mucha documentación, tenemos el juicio entero, es el juicio por violación. Fue condenado este violador a 1 año de prisión y exilio. Probablemente ya se vengó de toda esta historia pintando un cuadro impresionante, que es el cuadro de Judith y Holofernes, uno de los cuadros más impresionantes de la Galería del Uffizi en Florencia.
donde parece que se esté vengando de su violador, ¿no? Representando así a Judith matando a Holofernes, ¿no? Otra pintora barroca interesante es Clara Peters. Pintaba sobre todo bodegones. Y pintaba en estos bodegones, que eran muy prolijos, muy detallistas, llegaba a pintar su cara en el reflejo de alguna de las jarras y de las naturalezas muertas que ella pintaba. En esta misma época, en la imaginería española, tenemos el ejemplo de la Roldana, una escultora, hija también de un escultor, de Roldán, que pintaba, hacía esculturas de la imaginería española, esculturas de devoción, imágenes de santos, etcétera, con una calidad técnica espectacular, tan buena como cualquier otro imaginario español del barroco. Coincidiendo con esta época, aunque en la otra punta del mundo, en Japón tenemos a Kiyohara Yokinobu, una pintora japonesa de la escuela Kano, también hija y mujer de pintores, que en una sociedad muy machista y en un ambiente de pintores también muy machista, consiguió hacerse un hueco y hacer gran cantidad de obras que destacan por su colorido, por su sensibilidad, ¿no? Ilustró toda una vida de una mujer galante y tiene obras y dibujos muy hermosos, como este vuelo celeste. Hasta aquí tenemos el barroco. En la siguiente fase será el neoclasicismo, la pintura correspondiente al siglo XVIII. Aquí destaca sobre todo Villiers-Lebrun, María Luisa Elizabeth Villiers-Lebrun. Fue muy amiga de María Antonieta, entonces pintó los retratos más maravillosos de María Antonieta y es toda esta pintura neoclásica y típica del antiguo régimen. A mí personalmente me gustan más sus escenas más íntimas, ¿no? De mujeres con hijos, etcétera, ¿no? Como vemos aquí. Otra pintora mucho más famosa en la época y que se ganó la vida con muchísimos cuadros fue Angélica Kauffmann. Nacida en la Suiza alemana, de origen austriaco, pero que pintó gran parte de su vida en Inglaterra y en Italia. Fue amiga del pintor Joshua Reynolds y en Italia fue amiga de Goethe. Sobre todo destaca por sus retratos de las gentes de la época, de las élites de la época. Otra pintora como Villiers-Lebrun, típica del antiguo régimen, ¿no? Del neoclasicismo, de esa última fase de la pintura del antiguo régimen. En el siglo XIX aumenta el protagonismo de la mujer, y conforme aumenta su presencia social y económica incluso, ¿no? Sobre todo en el arte occidental. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur es una de las pintoras de animales más destacada de la historia del arte. Por ejemplo, un cuadro famoso de ella, el Cid, este cuadro de un león, fue un cuadro que le dio mucha fama en la época. Sin embargo, estuvo en los sótanos del Prado y sin exponerse durante muchísimos años, hasta que hace poco en una exposición sobre mujeres ya les ha dado vergüenza y la han empezado a sacar, dándose cuenta que el Prado tampoco expone apenas pinturas y obras de mujeres artistas. El impresionismo fue un momento glorioso de la aportación de las mujeres al arte. Estas mujeres también han sido borradas de la historia del arte. Todos conocemos a los hombres artistas, pero no conocemos a las mujeres artistas del impresionismo. Un caso muy destacado es el de Berthe Morisot. Berthe Morisot era también casada con una hermana de Manet, amiga de Manet, pero pintó obra propia y fue pintora con nombre propio. Estuve en una exposición de ella en el Museo d'Orsay en el año 2019 y me quedé impresionado de su producción, ¿no? Y de cómo se ganó la vida con toda esta producción artística grande, prolífica y muy destacada, ¿no? La aportación de las mujeres impresionistas, en este caso por ejemplo vemos en La cuna, son más los interiores domésticos, las escenas íntimas. Los hombres impresionistas no pintaban tanto esto, escenas íntimas de una mujer mirando a su bebé en la cuna, ¿no? Mary Cassatt fue otra pintora impresionista. Originaria de Estados Unidos, fue amiga de Degas y tenemos, por ejemplo, pues también este cuadro, ¿no? Este baño infantil, otra madre con su hija lavándole, una escena íntima, doméstica. Otra pintora es Eva González, que apenas sale en los libros de historia del arte. Fue una modelo y una joven alumna de Manet y de los pintores impresionistas. Destaca, por ejemplo, este cuadro, el Trompeta, en la estela del Pífano de Manet. Así que grandes obras de pintoras impresionistas que debemos de conocer y reivindicar.
La escultora impresionista por antonomasia es Camille Claudel. Camille Claudel, cuando era joven, fue amante de Rodin, el gran escultor, el que se ha llevado toda la gran fama de la escultura impresionista, ¿no? El escultor del pensador. Esta relación, ellos tuvieron una relación cuando estaban creando el lenguaje escultórico del impresionismo. Y probablemente ella era más original que Rodin. Lo vemos, por ejemplo, aquí en la Edad Madura o en el Gran Vals, ¿no? Sabemos que la historia acabó mal, rompieron y ella acabó encerrada en un psiquiátrico y olvidada por la historia del arte. Rodin fue el que se llevó a la fama. En el siglo XX vamos a tener mujeres prácticamente en todas las vanguardias. Voy a destacar, por ejemplo, a Sonia Delaunay. Sonia Delaunay destaca en el futurismo, casi rayando la abstracción, ¿no? El diseño de interiores, el diseño de vestuario, una pintora muy, muy interesante. En el surrealismo tenemos una gran cantidad de pintoras, por ejemplo, españolas. Tenemos a Maruja Mayo, este cuadro, La Verbena. Tenemos a Remedios Varo, esta papilla estelar, ¿no? Asentada en México. Ángeles Santos fue seguramente la más famosa, la que conoció Dalí, y esta obra, Un Mundo, le dio mucha fama en 1929. Os recuerdo que en 1929 se estaba creando el lenguaje del surrealismo. Y la más conocida seguramente pintora surrealista y la pintora hoy en día más conocida es Frida Kahlo, que podemos colocar en la onda del surrealismo. Frida Kahlo es una gran pintora. Para mí refleja muy bien el dolor, casi físico, llevado al lienzo. Y fue pareja de este muralista mexicano, Diego Rivera. Otra mujer de otra vanguardia del cubismo tenemos a María Blanchard. María Blanchard, amiga de Juan Gris, se ha llevado a la fama. Picasso se ha llevado a la fama. Juan Gris o Georges Braque, pues María Blanchard, sus cuadros cubistas están a la misma altura y son de la misma época, de los años 10, 20 del siglo XX. María Blanchard, otra mujer que tenemos que reivindicar de la historia de las vanguardias del siglo XX. Ya más adelante en el siglo XX tenemos a mujeres artistas prácticamente en todas las disciplinas ya. Sin embargo, también son mujeres más o menos relegadas y olvidadas. Pensemos en Gerda Taro. Gerda Taro es pareja de Robert Capa. De hecho, Robert Capa es un nombre comercial creado por el fotógrafo y la fotógrafa, Gerda Taro. Gerda Taro hace gran cantidad de las fotografías que más conocemos de la Guerra Civil y muere en la Guerra Civil como fotógrafa de guerra. Entonces, otra mujer a reivindicar, a pesar de que la fama se la llevase su pareja, Robert Capa. En la misma época y en el otro extremo ideológico tenemos a Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una cineasta muy innovadora y sin embargo era amiga de Hitler y todo su cine es nazi, es propaganda nazi. Ya más adelante en el siglo XX tenemos escultoras, pintoras, artistas de todo tipo. Vamos a hablar de unas cuantas, vamos a reivindicar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, Louise Bourgeois es escultora. Tenemos una escultura famosa de ella, que es esta araña gigantesca cerca del Museo de Guggenheim que tiene huevos dentro, que se titula Mama. Tenemos a Yoko Ono. Yoko Ono, además de ser conocida como la pareja de John Lennon, es una artista conceptual muy importante. Hizo performances en las que el público podía cortar su ropa y tiene arte conceptual. Por ejemplo, este ajedrez en la que juegan blancas contra blancas, en la que no hay disputa de colores. Otra artista famosa de performances es Marina Abramovic, una artista, digamos, artistas vivas. Esta serbia es famosa en todo el mundo por sus performances. Se hizo famosa en una performance en 2010 en la que ella se estuvo sentada durante 8 horas, durante muchísimos días seguidos, más de 700 horas delante del público mirándole fijamente a los ojos. Una experiencia que al público le resultó tan emocionante que le llegaba a alguno hasta las lágrimas, ¿no? Según los que estuvieron allí. Una arquitecta muy famosa es Zaha Hadid, una arquitecta de origen iraquí que se hizo famosa en el Reino Unido y en todo el mundo con diseños de edificios pues espectaculares. Tenemos aquí en Zaragoza el Pabellón Puente, pero tiene muchos edificios muy espectaculares en todo el mundo. Una de las primeras arquitectas en llevarse el premio Pritzker de arquitectura, que se considera el premio Nobel de arquitectura. Bien, como hemos visto, todas las mujeres han sido borradas de la historia del arte. Esto es lo que reivindica el movimiento Guerrilla Girls. Las Guerrilla Girls nacieron como un movimiento de mujeres artistas anónimas, se ponían estas caretas de gorilas
para reivindicar que en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, de 169 artistas contemporáneos habían seleccionado solamente a 12 o 13 mujeres. De tal manera que ellos hicieron muchos carteles y muchas manifestaciones para reivindicar el protagonismo de las mujeres artistas. Las mujeres artistas en el MoMA en ese momento eran el 5%, como reivindica este cartel, el 5% de las mujeres eran artistas en el museo más importante de Nueva York de arte contemporáneo, y sin embargo aparecían desnudas en el 85% de los desnudos de la historia del arte. Sirve este movimiento como reivindicación y un poco última reivindicación de la mujer en la historia del arte. Las mujeres artistas hoy en día deberían de estar en pie de igualdad con el hombre, y deberíamos de reivindicar que hubo mujeres artistas, que hay mujeres artistas y que habrá mujeres artistas en la historia del arte. Espero que os haya gustado este vídeo reivindicativo. Hasta luego.